¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estamos? ¿Listos para continuar con nuestro trabajo? Estamos haciendo ejercicios de sistemas eléctricos de potencia, estamos viendo un poquito de transformadores, generadores, estamos viendo el análisis de las líneas, de las redes, desde cero, ¿no? Estamos pasando por circuitos eléctricos 1, circuitos eléctricos 2, estamos haciendo diversas cositas con el fin de recordar lo que vimos en la universidad, porque muchas veces lo olvidamos, lo dejamos de lado, nos dedicamos a nuestro trabajo, tal vez estamos como supervisores, de repente estamos trabajando en diseño, pero en algo específico, y olvidamos estas cosas importantes de la universidad que después nos sirven cuando desarrollamos proyectos. Así que estamos trabajando, el día vamos a seguir hablando de lo que es el triángulo de potencia, ¿no? Ese triángulo tan importante donde está la potencia activa, reactiva y la potencia aparente. Hemos visto que cada carga va a tener su factor de potencia, que es la relación entre potencia activa y potencia aparente. El cos phi, que nosotros lo conocemos. Cada carga tiene su factor de potencia. Entonces, yo tengo un sistema con un generador, un transformador, y tengo un conjunto de cargas. Puede estar en paralelo, puedes tener una en serie, puedes tener la distribución que tú quieras. El conjunto va a tener un factor de potencia. Y eso es lo que vamos a analizar ahora. Así que bueno, antes de continuar, me gustaría saber si es que tú deseas que podamos tener de repente clases todos los jueves, aquellas personas que les interese esto de revivir algunos capítulos de la universidad, sobre todo los más interesantes, los más importantes, donde nosotros aplicamos después de terminar la universidad, cuando estamos trabajando, aplicamos mucho estos conocimientos en campo o en diseño, en gabinete. Si tú quieres este tipo de clases, puedes contactarte con nosotros. En la parte de abajo estamos dejando un link al WhatsApp para que te expliquemos más o menos cuál va a ser esa mecánica que queremos trabajar con estas clases todos los jueves, donde vamos a tener PDFs, archivos en Excel, el video de la clase. Con ello tú vas a poder, incluso estamos pensando en hacer la clase en vivo. Hacemos la clase en vivo, ahí de repente resolvemos algunas consultas, lo trabajamos ahí, queda todo grabado y se te envía el correo. Entonces tenemos la idea de sacar esto lo más pronto posible. Si estás interesado, te puedes registrar o escribirnos por WhatsApp, decir que estás interesado en ello y te mandamos la información de más o menos cómo lo vamos a plantear. Bueno, ahora sí, comencemos. Voy a cerrar aquí la cámara para que no nos dificulte la vista. Vamos a trabajar con el lápiz y vamos a trabajar aquí con el lápiz de color amarillito. Vamos a comenzar entonces. Listo. Profesor, un segundo. Ya hemos visto un poco de los circuitos, de la potencia, del triángulo, pero imagínense yo tengo este caso. Tengo acá una fuente, tengo aquí mi motorcito, lo voy a dibujar. Ahí está mi motor. Y profesor, le conecto de forma paralela, como usted puede ver acá, voy a ponerlo de otro color, le conecto un calentador, mire usted, ahí le estoy colocando. Profesor, usted me ha dicho, yo tengo características aquí en el motor, tengo características aquí en el calentador. Yo, por ejemplo, tengo una potencia P del motor, puedo tener, profesor, un factor de potencia en el motor. Profesor, yo tengo ya una tensión acá, tengo la potencia, con estos datos yo puedo calcular la corriente que pasa por el motor. Profesor, yo lo voy a poner así como tengo la corriente que pasa por el motor. Ahí está. Profesor, acá en el calentador también voy a tener características. Voy a tener una corriente que pasa por el calentador. La potencia del calentador. Profesor, un factor de potencia. Profesor, el calentador es una resistencia. Recuerde usted que calienta por el famoso efecto Joule. Con eso obtendremos ese calor de nuestro calentador. Entonces, el factor de potencia, profe, es la unidad. Ahora, profesor, yo tengo características de esta carga que es netamente resistiva y características de esta otra que es nuestro famoso motorcito. Ahí está. Entonces yo voy a tener una corriente aquí, la corriente de acá y una corriente total que sale de nuestra fuente. Y que esa corriente total, profesor, que sale de nuestra fuente es igual a la corriente de nuestro motorcito más la corriente de nuestro calentador. No solo eso, profesor, yo puedo calcular con los datos que tengo aquí de motor, su potencia, factor de potencia,
Con estos datos, profesor, el nivel de tensión que tengo en estos bornes, digamos acá tensión B, vamos a poner así con unas flechitas, a ver si lo podemos poner, ahí está, listo. Entonces ya tengo mi tensión B acá. Yo podría calcular, profesor, la corriente del motor. Mire usted, este es un sistema muy sencillo, es un sistema monofásico, no es un sistema trifásico, así que voy a aplicar mi fórmula que yo conozco. La potencia del motor activa tensión coseno de phi, donde coseno de phi es nuestro factor de potencia. Lo podemos poner así también. Potencia del motor, tensión multiplicado por factor de potencia de nuestro motor. ¿Qué le parece, profesor? Con esto yo ya tengo el conocido, yo ya tengo la corriente del motor. La tengo lista. En este otro lado, si tú te das cuenta, tienes el calentador, pero solo tienes una resistencia. También tú podrías hacer tus cálculos para obtener la corriente. ¿Cómo sería la corriente de nuestro calentador? La corriente del calentador sería la potencia de este calentador dividido entre la tensión. De esta forma, tú tienes de dato la potencia, tú tienes de dato la tensión, que están aquí en paralelo, la misma, tendrías entonces la corriente del calentador. Ya, profesor. Entonces, yo he calculado corriente de calentador. No sé si me habrán estado escuchando bien porque el micro lo he tenido un poco alejado aquí. Recién me doy cuenta. Vamos a ver si es que se escucha bien. Esperemos al final del video que se escuche bien para no tener que repetirlo. Listo. Entonces, aquí miren. Yo tengo aquí la corriente del motor, corriente del calentador. Ahora, profesor, a mí me gustaría saber cuánto cambia el factor de potencia de todo este sistema. Porque yo tengo él, digamos que él sea 0.8, él es 1. ¿Cuánto sería de todo? ¿Es la semisuma, profesor, 0.8 más 1 entre 2? ¿Cómo podría calcular yo? O profesor, tal vez es toda esta corriente que pasa por aquí con esta tensión que tengo aquí me va a dar una potencia y esa potencia tiene un ángulo, profesor, y ahí ya, o yo puedo dividir este con este y esa impedancia tiene un ángulo, profesor, y ahí yo ya puedo ir calculando. ¿Cómo es esto, profesor? Me gustaría saberlo. Muy bien. Vamos a trabajar esta parte entonces. Ya tenemos nosotros, ojo, corriente del motor. La corriente del motor no va a salir con cierto ángulo, ¿ok? Profesor, ¿cómo yo puedo saber el ángulo? El ángulo es muy sencillo. Recuerda tú que tienes el coseno de phi, que es el factor de potencia. Ese factor de potencia, ¿te acuerdas? En las clases anteriores vimos que el arcoseno de ese factor de potencia es el phi. Y este phi con signo cambiado es el ángulo de la corriente. Entonces nos conviene calcularlo rápidamente. Si fuera, por ejemplo, ya habíamos dicho 0,8, el triángulo de 37,53, 37 grados, le cambias el signo y ya tienes el ángulo de la corriente. Entonces yo calculo corriente con potencia, dividido en tensión, factor de potencia, y le pongo el ángulo de lo que tengo aquí, según sea el valor del factor de potencia que me den de dato. Con eso ya lo tengo. ¿Ok? Muy bien, entonces yo ya tengo corriente. Yo podría entonces comenzar a graficar las corrientes. Porque miren ustedes, yo voy a tener la corriente del calentador. Si yo hago un pequeño esquema gráfico, lo podemos poner acá abajo, pequeño esquema gráfico, mira, vamos a ponerlo de una forma bastante sencilla. Voy a poner así, eje, y ahí está el otro eje. Entonces vamos a poner las corrientes. Primero, si yo quiero hablar de la corriente del calentador, eso es netamente resistivo y viene por acá, en el eje X. Vamos a ponerle aquí entonces eje X, eje Y. Ahí está. Y esta sería la corriente del calentador. Netamente resistiva. Profesor, un momento. Usted se está equivocando. Porque mire usted, está bien. Esto de aquí es la resistencia. Aquí, si usted se da cuenta, hay una tensión.
Si yo pusiera la tensión con ángulo cero, o sea, si la tensión tuviera un ángulo cero, al dividir la tensión entre la resistencia, ahí tendría, porque miren ustedes, vamos a decir que este de acá es un fasor, que ya lo sabemos, sería B fasor de ángulo 0 grados. Yo lo pongo en 0. Ahí está. Él es R y yo divido B entre R, fasor de 0 grados. Y ahí sí, te aseguro, profesor, que la corriente está en este eje. Pero tenemos que colocar esto de aquí. Entonces, esto es algo así como trabajar con algo de relatividad, ¿no? Porque tú le pones 0 y a partir de esto comienzas a trabajar todo lo demás. Entonces, a partir de una referencia, construyes lo demás. Entonces, nuestra referencia aquí, para facilitar las cosas, le ponemos aquí esto. Entonces, podríamos decir, si la tensión fasor de 0 grados, así, con el valor que está aquí. Entonces, si se cumple esto, si lo trabajamos de esa forma, o si consideramos esto, entonces, ahí sí vamos a tener esta corriente del calentador en esta dirección. La otra, profesor, la otra, ¿cómo sería? La del motor. Entonces, la del motor, te das cuenta que va a tener un ángulo negativo. Tienes factor de potencia. Si fuera 0,8 el factor de potencia del motor, acá tendrías tu triangulito. Vamos a hacer el triangulito ya, porque a veces las personas recién llegan y no han visto las clases anteriores. Entonces vamos a concentrarnos en el motor y trabajamos acá con el triangulito. Ahí está, triángulo de potencia. Si el factor de potencia es 0,8, estamos hablando de 8, aquí, vamos a ponerlo así, 8 y este 10. Entonces, 8 entre 10, ya la tienes, ¿no? ¿Cuánto sería este? 6, porque este es 2 por 4, 2 por 3, 2 por 5. El triángulo de 3, 4 y 5. Por lo tanto, este es 37 grados. Ahí está. Por lo tanto, phi es 37 grados. El factor de potencia es coseno de 37 grados. Por eso sale 0,8. Ok, ya tengo el ángulo. Phi es 37 si estamos hablando de un factor de potencia de 0,8 acá. Si fuera 0,8. Tengo estos 37, pero la corriente del motor va a tener este ángulo con signo cambiado. Entonces, esta de acá va a ser todo este valor, y si lo quieres poner como fasor, corriente del motor fasor va a ser igual. Potencia del motor sobre tensión por factor de potencia del motor. Todo esto, fasor de menos 37 grados. Así lo vamos a trabajar. Entonces, de esta manera, yo ya tengo, amigo, compañero, estimado colega, la corriente con fasor de menos 37. Quiere decir que va, profesor, eso quiere decir que va en una dirección hacia abajito, pues profesor, va a ir por aquí más abajo, no menos, porque más por aquí, menos por abajo. Y vamos a sacar, un segundo, está bien aquí, más o menos por acá. Ahora, ¿quién será más grande? No lo sé, tendría que calcular, pero vamos a estar por ahí, digamos. Entonces, yo tengo esta, la otra corriente, que sería la corriente del motor. Con su angulito, el que salga acá el valor de phi, que no sé cuánto será, porque no estamos pensando en uno específico, estamos poniendo variables cualquiera. Entonces ya tengo eso. Corriente del calentador, corriente del motor. Entre las dos hay una resultante. La vamos a poner de otro color, la resultante, color rojo, y la vamos a sacar por acá. Más o menos así, la resultante. Ahí está. Ya tenemos la corriente resultante. Esto es, no sé si se acuerdan ustedes, trazas acá la paralela, línea punteada, la paralela de otro lado, y esto es la resultante. Le vamos a llamar I total, ¿no? En vector, I total. Esa es la corriente total. Profesor, ¿cómo la voy a hallar? Muy fácil. Tienes que sumar estos dos vectores. Entonces, la I total en vector es igual a la corriente del calentador en vector más la corriente del motor en vector o en fasor. Ya lo tienes. Con eso obtenemos la corriente.
Entonces ya tenemos una corriente. Entonces lo único que tendríamos que hacer es encontrar pues el ángulo que va a salir cuando sumes estos dos vectores. Ahí vas a tener un cierto ángulo. Ya lo tienes. Bien. Digamos que el ángulo sale 25, 26 grados, signo negativo, claro está. Entonces yo tendría, ¿qué cosa? El ángulo de la corriente. ¿Qué vendría a ser quién? Si le cambias el signo, el ángulo del factor de potencia. Arcoseno, ¿recuerdas? Del factor de potencia. Entonces le calculas a ese valor que te sale el coseno y ya tienes el factor de potencia de todo tu sistema. Y con eso pues ya la tenemos, ¿no? Profesor, ok, ya entendí. Entonces yo tengo estos dos. Yo con ello tengo acá eje X y eje Y. En este caso, en el eje Y para un calentador pues va a ser 0, ¿no? Entonces voy a tener todo en X. Y él va a tener en parte activa y parte reactiva, eje X y eje Y. Este de acá, con este lo sumo, y este que 0 se va y me queda este nada más. Entonces yo tendría dos veces estas dos componentes sumadas y esto de acá. Y eso sería la corriente total. Ahora, como tengo esas dos componentes, yo puedo dividirlas. La ordenada sobre la abscisa y eso sería la tangente. Y puedo sacar también el arco cuya tangente es eso, profesor. Mire, profesor, se lo voy a mostrar mejor. Vamos a verlo entonces. Aquí abajo creo que tenemos espacio. Voy a borrar este pequeño triangulito de potencias que puse aquí. Y lo vamos a ver acá abajo. Entonces, la corriente total va a ser igual. Lo vamos a sumar como pares ordenados. En el eje X del calentador, ¿quién va? Esta. Potencia del calentador sobre la tensión. Punto coma cero. ¿Por qué? Porque en el eje reactivo no hay nada, todo es resistivo. Más la corriente en el motor. La corriente en el motor sí tiene. ¿Quién es? Bueno, si yo quiero calcular con la corriente en el motor, voy a tener que primero ver esta fórmula que tengo aquí. PMB por factor, todo esto es la corriente, ¿no? Potencia entre B, factor de potencia, corriente, con el ángulo. Entonces, esto podríamos colocarlo de la siguiente manera. PM sobre B por factor de potencia por coseno del phi del motor, punto coma, PM B factor de potencia por coseno del phi del motor. Y cerramos acá. Ahí está. Voy a quitar esta I. Vamos a poner más allá con otro color para que no nos distraiga. Eje I acá está. Listo. De esta manera yo ya la tengo. Yo calculé la corriente del motor como la potencia activa dividido entre tensión factor de potencia. Ya la tengo. Tengo el ángulo del factor de potencia, del coseno de phi, tengo el coseno de phi, este de acá, este factor de potencia. Con él tengo el ángulo. ¿El ángulo de quién? El ángulo de la corriente. Signo cambiado. Le cambio el signo al calcular arcoseno de este valor que me dan de dato, me sale un ángulo, le cambio el signo y ese es mi ángulo de la corriente. Ok, entonces si yo quiero descomponer ya un fasor que ya lo tengo como módulo y ángulo, lo descompongo de esta manera. Y esto lo hemos visto en las clases de vectores, números complejos. O sea, si no has visto eso, hermano, tienes todos los videos en el canal para que lo veas. Ok, no vengan así, no, profesor, usted está hablando, no le entiendo nada. No, en un video no está todo está en los videos continuos que puedes ir viendo. Ok, sino que siempre hay gente que me renegona y quiere que le pongan todo así como ellos quieren verlo, si no se molesta, no te molestes, hermano, ahí está. Solo date un poco de tiempo y mira el canal y ahí vas a encontrar el material que tú quieres. Ya, bueno, ya lo tenemos. La corriente coseno, corriente seno, de esta forma descompusimos o descomponemos, mejor dicho, esto que vendría a ser PM sobre B por factor de potencia, el ángulo de phi del motor, de ese fasor, ¿no? Ahí está, ya está descompuesto acá. Por lo tanto, si yo quiero el I, simplemente agarro y sumo. P del calentador sobre la tensión más P del motor sobre B por factor de potencia por coseno del motor, punto coma.
Aquí viene P del motor sobre B por factor de potencia. Acá es, o sea, acá es seno, ¿no? No nos estamos confundiendo, miren ustedes acá. Aquí es seno, coseno, seno es acá, ¿ya? Seno de phi del motor. ¿Qué voy a borrar acá? Miren, si no lo veo, no me doy cuenta. Seno de phi del motor. Ahí está. Entonces aquí sí viene seno de phi del motor. Ahí está. Listo. Con eso ya tenemos la corriente. Ahora sí, yo ya tengo la corriente, profesor, y quiero saber el factor de potencia de todo el sistema. Divides esto entre esto y le pones arco tangente. Entonces, el factor, le pondríamos aquí factor de potencia, ¿no? El ángulo, vamos con el ángulo. El ángulo total que vamos a encontrar va a ser el arco tangente de, ponemos acá, esto voy a borrarlo para que no nos confunda. Ya está. P del motor, seno de phi del motor, dividido entre tensión, factor de potencia, y todo esto dividido, abrimos paréntesis, potencia del calentador sobre la tensión más potencia del motor sobre B por factor de potencia por el coseno de phi del motor. Y ahí está, y ahí lo cerramos. Ya tenemos él. ¿Quieres calcular el factor de potencia de todo el sistema? Aplícale el coseno de este de acá. Coseno, entonces, factor de potencia del sistema es coseno de phi total. Y con eso ya lo tenemos. ¿Qué necesitamos entonces para poder calcular el factor de potencia de todo mi sistema? Pues necesito la potencia del motor, necesito la tensión de aquí del sistema, necesito el factor de potencia del motor, el factor de potencia del calentador que es 1, aquí está, no lo necesito, es solamente del motor, y con eso, y la potencia del calentador. Y con eso ya está. Y podemos calcular todo lo demás. ¿Listo? Esto es para cuando ustedes se encuentren ejercicio de esta forma, y lo vamos a hacer, que lo vamos a resolver, que están en este programa que les estoy diciendo que vamos a atender todos los jueves videos, vamos a encontrar algunos cálculos y ahí ustedes van a aplicar aquellos conocimientos. Un fuerte abrazo, aquí nos quedamos, hasta luego.